Buenas tardes, querida familia Jackie Power. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre un partido político que ha tenido mucha importancia y mucha relevancia en historia política y en la democracia del país. Vamos a hablar del Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática, como todos sabemos, precisamente ha tenido un papel muy importante en las últimas elecciones que ha habido en México, sobre todo precisamente en la elección más importante que fue en el año de 1989, cuando se fundó este partido político. Pero para hablar sobre el Partido de la Revolución Democrática, tenemos que pues analizar un poquito la historia política y democrática del país para darle un contexto precisamente sobre la configuración de este partido político y para ver cuál es su origen del mismo. El Partido de la Revolución Democrática, para entender prácticamente toda la relevancia y toda esa trayectoria que ha ido, o sea, que ha sido del mismo desde su fundación, vamos a remitirnos precisamente al sexenio de José López Portillo. José López Portillo en el año de 1976 fue cuando tomó posesión como presidente de México, mismo que terminó su mandato en el año de 1982. Este gobierno de José López Portillo, como todos sabemos, o la mayoría que nos dedicamos a estudiar las cuestiones electorales, política y la historia de México, sobre todo en la cuestión política de la época revolucionaria, pues vamos a ver precisamente que tuvo mucha relevancia, ¿verdad? Ese sexenio que fue muy nefasto para los mexicanos por el desempeño que tuvo José López Portillo durante su gobierno, que su gobierno estuvo marcado precisamente por la corrupción, por la devaluación de la moneda y sobre todo por el dispendio y por el despilfarro de la economía nacional, mismo que trajo consecuencias en virtud pues de ese gasto desmedido y del uso indebido de las finanzas públicas, de todo ese despilfarro que hizo y sobre todo de unas políticas equivocadas con el empresariado mexicano, del cual se distanció, se peleó con el mismo, los cuales sacaron el dinero, los capitales del país, los empresarios, y todo ese pleito y toda esa zozobra de la economía mundial que acontecía en esos tiempos, dieron el traste con la economía mexicana. Es el caso que una vez de que López Portillo, cuando terminó su sexenio, precisamente pues puso a su sucesor, que fue Miguel de la Madrid Hurtado, el cual tomó posesión de su gobierno en el año de 1982 al año de 1988. Este sexenio de Miguel de la Madrid se puede decir que viene siendo un sexenio muy relevante y sobre todo de mucha trascendencia, que pues vino pues a determinar algunos sucesos políticos y económicos ahorita ya en el siglo XXI. ¿Por qué? Por la siguiente manera. Cuando Miguel de la Madrid Hurtado tomó posesión en el año de 1982 a 1988, como todos sabemos, pues heredó el poder precisamente después de una crisis económica muy severa que heredó de José López Portillo. Una vez de que Miguel de la Madrid Hurtado tomó posesión, al poco tiempo precisamente empezó él pues a definir cuáles iban a ser sus políticas de gobierno y sobre todo lo que nos interesaba más a los mexicanos, sobre todo la política económica. Y pues una vez de que ya empezó a ejercer el poder, Miguel de la Madrid Hurtado vino precisamente a implementar, a poner en vigor un nuevo modelo económico que consistía en libre mercado, o mejor conocido como el neoliberalismo económico. Esa corriente económica
o esa cuestión económica, esa teoría económica, prácticamente de que empezaron a echarla a andar el presidente Ronald Reagan y Margaret Thatcher, precisamente la primer ministra de Inglaterra, y Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, que consistía pues el liberalismo económico, no era más que otra cosa que una economía de libre mercado, y conocidos por otros economistas como una economía muy voraz, precisamente que iba a beneficiar más bien a los países desarrollados y a los países del tercer y quinto mundo. Prácticamente iban a entrar en unos problemas muy severos por la implementación de esa política económica, precisamente global, ¿verdad? Que iba a dar el traste con las economías pues de países subdesarrollados. Pero es el caso que una vez Miguel de la Madrid, al empezar a implementar ese modelo económico nuevo precisamente en México, hizo a un lado el sistema económico que se estaba implementando en México, un modelo económico, si bien una economía casi de Estado, muy viejo, aunque pues estabilizador, ¿verdad? Para muchos economistas. Miguel de la Madrid ya empezó con esas doctrinas económicas, precisamente con esa economía neoliberal, y una vez de que las empezó a ejercer, pues empezó él a hacer unos cambios en su gabinete precisamente, y empezó a traer a unos jóvenes economistas que habían estudiado en las universidades de los Estados Unidos, de los cuales pues habían aprendido y habían ya prácticamente echado a andar en diversos estudios y en diversas conferencias que daban esos economistas, precisamente sobre en qué consistía esta cuestión económica denominada neoliberalismo. Es así que Miguel de la Madrid, al traer a México a esos economistas precisamente jóvenes, los cuales pues habían aprendido todas esas políticas económicas neoliberales en el extranjero, las trajo aquí a México, ¿verdad? Y por tanto, al traerlos a México, vinieron a suplir o a desplazar a todos aquellos economistas mexicanos egresados de las universidades mexicanas, ¿verdad? Y que pues estaban implementando las doctrinas y teorías económicas precisamente que consideraban ellos necesarias e importantes en esa época. Y fue así, al ser desplazado esos profesionistas y economistas mexicanos en el gabinete, fue así que Miguel de la Madrid, al traer a esos jóvenes universitarios egresados de las universidades antes mencionadas, los puso en unos puestos claves en el gobierno, ¿verdad? Unos puestos claves, en unos puestos de dirección para implementar esas políticas económicas. Y cuando hablamos de esos profesionistas jóvenes, precisamente vino y trajo aquí al país Miguel de la Madrid Hurtado, nos estamos refiriendo a todos esos políticos mexicanos, economistas mexicanos que estudiaron en el extranjero, mejor conocido como los tecnócratas, como Salinas de Gortari, como Cedillo Ponce de León, Serra Puche, Colosio, Pedro Aspe y otros economistas más, mismos que como todos supimos los puso Miguel de la Madrid en unos puestos claves que tuvieron pues un desempeño para muchos de una forma acertada, y para otros la verdad que no fueron muy buenos, ya que dejó a la postre, como luego vamos a ver, una estela de destrucción dentro de la economía nacional en México. Es el caso que una vez que Miguel de la Madrid trajo a estos economistas mexicanos que estudiaron en las universidades extranjeras, sobre todo en Estados Unidos, pues es el caso que pues estamos hablando pues, en el sexenio de Miguel de la Madrid, del 82 prácticamente al 88. Entonces, una vez que vinieron esos llamados tecnócratas aquí a México, obviamente que todos esos políticos mexicanos, economistas, profesionistas mexicanos que estaban trabajando en el gobierno y que también estaban agrupados en el Partido Revolucionario Institucional, obviamente que luego ellos se dieron cuenta pues de que la jugada de Miguel de la Madrid era muy clara, porque ellos consideraban que una vez de que Miguel de la Madrid dejara el poder, era lo más probable, como sucedió, dejar a uno de esos tecnócratas precisamente como candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional.
Y una cosa prácticamente de ese temor, de ese miedo que tenían estos economistas, profesionistas mexicanos, mismos que fueron desplazados de las posiciones clave del gabinete presidencial de Miguel de la Madrid, al verse ellos desplazados, obviamente pues de que ellos empezaron ahí dentro del Partido Revolucionario Institucional a dar una guerra, a dar la batalla dentro del mismo partido para que se les diera la oportunidad de avanzar, para que se les diera la oportunidad de competir también ellos por la presidencia de la República, ¿verdad? En la próxima sucesión que iba a ser en el año de 1988. Y obviamente que fue una camada de muchos profesionistas, de economistas y políticos mexicanos los que empezaron a dar la batalla, mismos que decían que esa batalla le iban a dar en el interior del PRI. Nos referimos como a Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Efigenia Martínez, precisamente, y otros políticos y otros economistas que estaban en el gobierno pues de Miguel de la Madrid en el año por ahí del 82 a 1988. Ellos empezaron a formar un grupo para dar la batalla dentro del partido, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que como fue avanzando el sexenio, por allá precisamente en una asamblea, antes de que viniera la sucesión presidencial para designar candidato, el sucesor Miguel de la Madrid, el Partido Revolucionario Institucional hizo la 13ª Asamblea Nacional del PRI, en los cuales ya se iban a manejar los lineamientos y las políticas que iban a ser precisamente importantes para designar al sucesor de Miguel de la Madrid. Y es el caso que el dirigente nacional del PRI, precisamente en ese tiempo, era Jorge de la Vega Domínguez, era el presidente del PRI nacional, lo mismo que aprovechó esa Asamblea Nacional, la 13ª, para expulsar prácticamente del partido o pedirles de una forma muy clara y conciso a todas esas personas inconformes que estaban en el PRI y en el gobierno con la política económica y de las políticas públicas de Miguel de la Madrid, que abandonaran el Partido Revolucionario Institucional. Y fue así, a partir de ahí, obviamente dieron el albazo, los mayoritearon prácticamente, y pues tanto Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y Efigenia Martínez y otros profesionistas más prácticamente fueron expulsados del PRI. Y fue así que una vez de que fueron expulsados del PRI... Y por otro lado planteaba lo que llevó a la confrontación directa y finalmente al rompimiento, que era el que las decisiones del partido oficial, del PRI, para designar a sus candidatos se tomaran de acuerdo a lo previsto en los estatutos, esto es con procedimientos democráticos. Esto nos llevó a un enfrentamiento directo con el presidente de la República, con Miguel de la Madrid. Los miembros de la corriente plantearon que su lucha sería al interior del Partido Revolucionario Institucional, pero el presidente y la dirigencia le cerraron los espacios de diálogo y en la 13ª Asamblea Ordinaria la hostilidad hacia los disidentes fue abierta. Y el día de la inauguración, bueno, se insultaron, ¿no? Dijeron que éramos una quinta columna, nos mayoritearon y nos zarandearon, nos condenaron públicamente y nosotros tomamos la decisión de seguir adelante. Jorge de la Vega, presidente del PRI, acusó a la corriente de querer escindir al partido y los invitó a abandonarlo. El Comité Ejecutivo Nacional declaró que Cárdenas dejaba de colaborar en el PRI. Sin embargo, el hijo del general Cárdenas reafirmó su militancia priista y Muñoz Ledo hizo un llamado a defender la dignidad del partido. El PRI, los citados políticos mexicanos, precisamente antes mencionados, ellos empezaron a formar una corriente política, una especie ahí pues de una corriente política que iba a darles la batalla precisamente a los del PRI y a las personas que encabezaban pues toda esa campaña de desprestigio en su contra, precisamente comandada por Jorge de la Vega Domínguez. Y fue así que empezaron ahí precisamente a dar la batalla dentro de esa situación, pero es el caso que el 4 de octubre de 1988 Miguel de la Madrid Hurtado
designa como candidato a la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari. El 4 de octubre, el PRI postuló a Carlos Salinas de Gortari y la maquinaria del partido se puso en marcha. Una semana después, Cárdenas fue postulado a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Para sorpresa de muchos, en los meses siguientes, la campaña de Cárdenas se transformó en un movimiento cívico que movilizaba a contingentes cada vez mayores de simpatizantes. El 12 de enero, en torno a su candidatura, varios partidos y organizaciones políticas formaron el Frente Democrático Nacional. Queremos, así como nosotros le vamos a dar su apoyo, también queremos que usted nos brinde y sea con nosotros, porque nosotros hacemos con usted hasta el morir, y si se ofrece dar la vida, la damos por Cuauhtémoc Cárdenas. ¡Y viva! Durante varias décadas, la izquierda partidaria estuvo representada por el Partido Comunista Mexicano, un partido pequeño y marcadamente sectario que aspiraba a implantar en México un Estado socialista, pero que en los hechos gastaba más energías en mantener la pureza ideológica y en expulsar a quienes no la compartían. Siguiendo una recomendación del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PC mexicano colabora con el gobierno del general Cárdenas y sus políticas nacionalistas. Los postulados y acciones del partido se acercan entonces a los del sindicalismo oficial que dirigía el líder de izquierda, Vicente Lombardo Toledano. En 1940, de esa corriente democrática, precisamente de las personas que habían sido expulsadas del PRI, como Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, pues dentro de esa corriente democrática, precisamente que se formó para combatir, combatir a los priistas que los estaban echando fuera, fue así que se aglutinaron. Y aún así, una vez que fueron expulsados prácticamente del partido, Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, ellos mismos, a través de todas esas personas que estaban con esa corriente democrática, que eran de bastantes sectores de la izquierda mexicana, aglutinados, fue así que designaron a Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente para que fuera su candidato, ¿verdad? Y inclusive utilizando un partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAN, para que se postulara Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente, y de los cuales iban a estarlo apoyando todos los miembros de la izquierda que se aglutinaron de esa corriente democrática para dar la batalla, pues, al candidato ya del PRI, que ya había sido designado el 4 de octubre de 1988, tanto por Miguel de la Madrid y por Jorge de la Vega Domínguez. Fue así que una semana después del 4 de octubre de 1988, también registran a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano prácticamente como candidato, el candidato presidencial de la izquierda mexicana, pues mismos iban de esa denominada corriente económica. Y fue así que empezó prácticamente a esa lucha de Cuauhtémoc Cárdenas por ese partido, del Partido Político de la Revolución Mexicana, y ese caso que se vino las elecciones en 1988, compitiendo Cuauhtémoc Cárdenas con Salinas de Gortari, y pues esa historia ya la sabemos, en el sentido pues de que esa competencia electoral de Cuauhtémoc Cárdenas con Carlos Salinas de Gortari, prácticamente según los analistas, los historiadores, los politólogos, ¿verdad? Y la mayoría de los mexicanos piensan o pensamos de que hubo un fraude electoral, de que ganó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano la presidencia de la República, pero pues una vez por allá en el año 1988 nos llegó la elección, ese día en la madrugada se cayó ese famoso sistema, en el plante de que se cayera el sistema de cómputo de las computadoras de ahí que estaban haciendo todo ese movimiento. Antes de que se fuera la luz o que se fuera el sistema, Cuauhtémoc Cárdenas iba con una delantera considerable, y ese caso, después de varias horas en la madrugada, casi al amanecer, regresa el sistema, se restablece, pero ya pues con unos resultados
totalmente diferentes, donde ahora ya iba a la cabeza Carlos Salinas de Gortari. Entonces toda esa situación, ese fraude electoral de 1988, mismo que ya está pues documentado por todos los actores políticos antes mencionados, y así fue como terminó imponiéndose pues Carlos Salinas de Gortari a través de una elección a la presidencia fraudulenta a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En las semanas posteriores a las elecciones del 6 de julio de 1988, los seguidores del Frente Democrático Nacional esperaban el llamado de Cuauhtémoc Cárdenas a la movilización para defender el voto, para impedir que Carlos Salinas de Gortari se sentara en la silla presidencial, convencidos de que se había cometido un gran fraude. La respuesta de Cárdenas a esta explosión popular fue evitar una confrontación violenta con el régimen y convocar a la creación de un partido para encauzar la lucha política por la vía pacífica. Y es ahí que empieza la resistencia, ¿verdad? La resistencia prácticamente por esos resultados electorales, y que fue en vano porque logró imponerse Carlos Salinas de Gortari prácticamente como presidente de la República, ¿verdad? Pues tomando en cuenta pues todas esas cuestiones de las leyes electorales que estaban hechas para que el sistema político imperante sacara adelante a su candidato, ¿verdad? Aún así, cuando la elección no le favoreciera. Fue así que pasó, y es el caso que después de todo ese desguisado y de todo ese fraude electoral precisamente que llevó a cabo el PRI en 1988, fue así que surge el Partido de la Revolución Democrática el 5 de mayo de 1989. Fue así que esa corriente democrática, ¿verdad? De los cuales estaban aglutinadas la mayoría de las izquierdas mexicanas, precisamente ahí, pues pasa a ser de la corriente democrática, pasa a ser pues el Partido de la Revolución Democrática, mismo precisamente que estaba conformada por 5 organizaciones distintas, como el Partido Mexicano Socialista, como el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Popular Revolucionario y también la Unión de la Izquierda Comunista. Todas estas organizaciones políticas antes mencionadas fue la que dieron origen pues la composición del Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Democrática, o mejor conocido como el PRD, el día 5 de mayo de 1989. Entonces pues vemos todo este suceso para poder llegar pues a la formación y la configuración, a la fundación de este partido, del PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Pues ya como vimos todo pues esa historia prácticamente que se tuvo, todos esos sucesos políticos, acontecimientos muy vergonzosos prácticamente para México y para la democracia de México, cómo llegó al punto pues y cómo llegó esa corriente democrática, ¿verdad? Después de haber emprendido toda una lucha por el poder como disidentes del PRI, cómo fueron prácticamente vencidos por ahí de una manera fraudulenta, ¿verdad? Hasta después de esas elecciones fundar el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, Miguel de la Madrid pues pasó a la historia, ese político colinmense, el mismo que nació el 12 de diciembre de 1934 y falleció el 1 de abril de 2012, pues deja un episodio muy oscuro, muy negro y muy negativo dentro de la democracia mexicana. Y pues después de ahí, de todos esos acontecimientos políticos, como vimos, que para poder llegar, ¿verdad?, y hablar sobre la fundación del PRD, pues era necesario pues hacer un bosquejo dentro de los antecedentes históricos políticos de México, que databan por allá desde el sexenio prácticamente de José López Portillo del año de 1976. Y es el caso que pues después de que se formó el PRD, en mayo de 1989, pues después se siguió participando dentro de las contiendas políticas en México,
ganando algunos espacios, ¿verdad? Tanto a nivel municipal, estatal y federal, bastante. Pero su momento más álgido, su momento más cumbre, precisamente que tuvo el PRD, no cabe duda, ¿verdad? Fue cuando compitió, fue cuando dirigió primeramente al partido Andrés Manuel López Obrador en el año de 1996 al año de 1999. Aunque también posteriormente fue dirigido el PRD por otro personaje muy oscuro ahorita, que está inclusive detenido por actos de corrupción, Rosario Robles, en el 2002-2013, y un personaje político muy nefasto, con un historial que ha traicionado y traicionó al PRD de la izquierda mexicana, como Jesús Zambrano, pero pues es un tema que ese es bastante amplio para verlo en otro trabajo, en otro video. Entonces, vemos pues que después de toda esa historia política del PRD, de su fundación de 1989, pues obtuvo muchos triunfos, muchos éxitos electorales, pero su momento más álgido, más importante, lo fue por allá en el año 2006, cuando compitió por la presidencia de la República, precisamente con Felipe Calderón Hinojosa, en el periodo de la elección presidencial del año 2006 al año 2012, misma elección que estuvo marcada también, para variar, ¿verdad?, con otro fraude electoral, ya que según pues todos los encuestadores, como politólogos o políticos, ¿verdad?, muy involucrados en los temas electorales en México, casi todos coinciden pues de que Andrés Manuel López Obrador, le ganó la elección a la presidencia de la República a Felipe Calderón en el año 2006, pero fue víctima de un fraude electoral que le impidió llegar al poder en el año 2006 para el año 2012. En esa elección, López Obrador obtuvo, en la elección del 2006, obtuvo 14.756.350 votos, que era el 35.31% de la votación en esa elección presidencial. Mismo que le fue robada prácticamente, ¿verdad?, a través de ese fraude electoral. Y posteriormente, cuando ya en la elección del 2012 vuelve a competir López Obrador por la presidencia de la República, ya con Peña Nieto, y pues también ahí, según el IFE, el Instituto Federal Electoral, dijo prácticamente de que había ganado la elección Enrique Peña Nieto, prácticamente la elección que le había perdido López Obrador. No obstante que López Obrador había obtenido una votación de 15.896.999 votos, con un porcentaje de votación del 31.59%. También en esta elección estuvo marcada por muchas irregularidades, ¿verdad? También por el dinero que se manejó y por el número de votos con Peña Nieto, mismo que fue reconocido por el tribunal electoral de la máxima instancia, mismo que sí reconoció que hubo irregularidades y todo lo demás, pero que no alteraba la votación, y terminó imponiéndose Peña Nieto en esa elección del año 2012 al año 2018. Y pues ya en elección prácticamente, ya hasta ahí llega prácticamente ese papel de Andrés Manuel López Obrador, como un activo, pues, después de ser dirigente, y después de haber sido prácticamente jefe de gobierno de la Ciudad de México, y de haber competido en las dos elecciones presidenciales, pues ha sido prácticamente el Partido de la Revolución Democrática los momentos más favorables y más ágidos prácticamente que ha tenido, pues, con una aceptación bastante muy buena dentro del electorado mexicano. Hasta ahí llegamos, prácticamente ahí, porque ya en el año de la elección del año 2018, que todos sabemos pues de que ganó ya López Obrador, pero ya lo hizo prácticamente con el partido Morena, ¿verdad?, con una votación ya él como de 30 millones de votos, que llevó sin ningún obstáculo a la presidencia de la República. Pero ya por ahí era con el partido Morena, y el partido, curiosamente, aquí vamos a hacer un preámbulo prácticamente, porque este video, ¿verdad?, es donde estamos hablando sobre la fundación y el desempeño que ha tenido el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, en la vida política democrática del país. Tiene que ver de que, no obstante que fue un país muy emblemático, ¿verdad?, mismo que fue fundado
por uno de los políticos más connotados de la historia política de las izquierdas de México, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un partido que surgió pues con todas esas figuras políticas muy honorables, unos políticos con una trayectoria prácticamente muy aceptada por los mexicanos, cómo es posible que este partido, obviamente ahorita en la actualidad, a partir de que dejó López Obrador ese partido, de la última elección que tuvo en el 2012, pues agarró su camino prácticamente solo y ha tenido muchos dirigentes políticos prácticamente que han logrado políticamente con él, al grado que lo han llevado casi al exterminio a este partido político del PRD. Podemos decir que este partido está a punto de desaparecer prácticamente de la esfera política mexicana. Inclusive en esa elección del año 2018 no sabemos inexplicablemente cómo fue el asunto, que después de la votación donde ganó Obrador la presidencia de la República, cuando en el cómputo de votos ni siquiera según los resultados preliminares tenía ni siquiera el 3% prácticamente que según la ley electoral requería pues para conservar el registro. Y después del conteo del PREP, entre 2 y 5 partidos, eso vamos a discutir ahora, podrían perder su registro. Y justo para hablar de este tema damos la bienvenida a Roberto Duque, él es abogado constitucional de la UNAM. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias, María. A ver, Roberto. Bienvenido. Vamos a ver esta discusión. Yo leo en algunas notas periodísticas que según lo que dicta el Consejo del INE, se perderían el registro los partidos que no alcanzaran el 3% en las 13 elecciones federales. Esto dejaría ya sin registro al PES y a Partido Nueva Alianza. En alguna nota por ahí leo que son 3 partidos. En esta incluyen al Verde. Tú dices que son 5. 5 partidos políticos. De acuerdo con la legislación electoral mexicana y los resultados del PREP, que ya cerró anoche, tenemos que son pues 5 los partidos que no están alcanzando el 3% en alguna de las elecciones. O sea, hay 3 elecciones el INE dice nacionales. En las 3, tú dices solo en una. La Constitución dice lo siguiente, y la ley de partidos políticos. ¿Es lo que estamos viendo justo elecciones. en la pantalla, Roberto? Sí, exactamente. Ahí están los porcentajes de la votación válida. Pero claro, lo que establece la Constitución es que el partido, de las 3 elecciones que hay nacionales, que son presidente, senadores y diputados federales, quien no obtenga en cualquiera de ellas el 3% pierde su registro, se le cancela el registro. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el PRD. Aquí estamos viendo la de elección presidencial. Ajá. El PRD está en 2.96%. Por lo tanto, no alcanza el umbral y, siguiendo las disposiciones del derecho electoral mexicano, no puede mantenerse el registro. Y no sabemos ahí qué argucias hicieron ahí o qué es lo que hicieron prácticamente para sacarlo adelante, porque le faltaban algo así como 100,000 votos para lograr el 3% de la elección del año 2018, y misteriosamente una vez que pues el INE recontó los votos, salió de que sí había alcanzado prácticamente pues el porcentaje mínimo para mantener el registro, y salvó el registro y vino terminando con el 5% de la votación, que no sabemos realmente ni de dónde salió y cómo le hicieron prácticamente pues para sacar esa votación, ya de que de los resultados prácticamente de los resultados preliminares en ningún momento pues marcaban prácticamente que tuvieran ellos ese porcentaje. Estaban a punto de desaparecer prácticamente del mapa electoral. Y antes de llegar a esa elección del año 2018, pues también ese partido que fue muy emblemático, ese PRD, ¿verdad? Mismo que se vio involucrado por otros integrantes, prácticamente dirigentes que se apoderaron de ese partido, como los Chuchos, Jesús Zambrano o Jesús Ortega, y mismos que los sometieron y que se separaron de ese partido a través de una pandilla también ahí de vivales que se apoderaron de dicho partido, al grado de tener un descrédito total, ¿verdad? De que ya está a punto de desaparecer. Y según
por los números que hay ahorita en esta elección pasada del año 2018, donde ganó López Obrador esta elección, ¿verdad? Prácticamente, pues ahí donde los datos, o sea, que no le daban y que resultaron con un 5%, que no sabemos cómo fue, pero está muy extraño. Y aunque no es nada de extraño, porque es un partido que después que los verdaderos líderes de la izquierda mexicana salieron de ese partido, se apoderaron unos vivales precisamente del mismo que dicen de la izquierda, como Jesús Zambrano, ¿verdad? Sacaron y pues que han estado en contra de la verdadera izquierda mexicana y sobre todo del partido Morena, que se han unido al PRI, a la derecha, para atacar pues a la izquierda, para atacar a Morena, a López Obrador. Entendemos cómo fue que lograron en esa elección del 2018, después de que los resultados electorales saliera casi el 3% que no le daba, como vinieron resultando con un 5%. Entonces ya ahí estuvo a punto de desaparecer y misteriosamente algunas maniobras han de haber hecho ahí pues para haber mantenido el registro, ¿verdad? Esa situación, pero es el caso ya que en esta elección intermedia del año 2021, el 6 de julio pasado, pues también es el caso que según esto se dice que en esta ocasión ya el PRD ya va a desaparecer del mapa político porque no le dan los números, salvo que misteriosamente vuelvan a hacer algunas maniobras para lograr pues mantener el PRD, ya que ha servido este partido del PRD a la derecha como un esquirol, como un golpeador, para golpear pues al partido en el gobierno, en el poder, a Morena. Entonces, según los datos y las cifras de esta elección del 6 de julio del 21, es para que el PRD prácticamente ya pierda el registro. Entonces, pues esa es la finalidad de este video, pues, de reflejar y de hacer un análisis de este partido que en su momento fue un partido muy histórico y muy emblemático para la izquierda mexicana, ¿verdad? Desde su fundación, por todos esos personajes históricos muy honorables que tuvo, hasta llegar al grado de un descrédito público y que se hayan apoderado pues de este partido político. Vaya la redundancia, unos políticos vivales que han lucrado y que han hecho negocio con él y que la derecha lo ha utilizado prácticamente para golpear a la izquierda mexicana. Entonces vamos a ver qué pasa prácticamente con este PRD. Ya está ahorita en proceso el recuento ya de los votos finales en el Tribunal Electoral para ver cuál va a ser y del INE también el resultado final, sabemos, pero nosotros estamos casi seguros que a lo mejor este partido ya va a desaparecer del mapa político, ¿verdad? Ya prácticamente por el pésimo desempeño, ¿verdad? Por la crisis política por el que atraviesa y de los miembros que han salido prácticamente en desbandada, ya que pues también en esta elección que ellos tuvieron en el año 2018, cuando López Obrador la presidencia de la República, el PRD sacó 21 diputados y 3 senadores en dicha elección del 2018, pero en ese caso que una vez de que terminó el poder y llegaron a la Cámara de Diputados, prácticamente ahí la cosa fue que de los 21 diputados de la 64 legislatura, de los 21 diputados, prácticamente casi la mayoría se fueron al partido Morena, dejando con unos 6 o 7, ¿verdad? Y es el caso que en la actualidad, según dice, que nomás quedan 3 diputados, ¿verdad? Del PRD, de los 21 que ganaron en el año 2018. Bueno, en el 2018 nomás ya terminaron prácticamente la 64 legislatura con 3 o 4 diputados, ¿verdad? Entonces, para ver el tamaño de la descomposición política de ese partido. Entonces vamos a estar muy al pendiente prácticamente sobre lo que pase con el final que puede tener este partido, porque según esto no da los números, ¿verdad? Y si otra cosa no sucede, si no hay mano negra en este proceso del recuento de los votos, yo creo que el partido que una vez fue histórico, fue emblemático, fue un gran partido político que enarboló las ideas de la izquierda mexicana, ya prácticamente desaparece del escenario del mapa electoral dentro de la política mexicana. Hasta la vista, queridos Jack y Power. Esto es lo que les quería mencionar sobre este asunto, sobre este partido político, ¿verdad? Sí les invito a que le den like,
que se suscriban al canal, que inviten a personas para que se suscriban al canal, prácticamente para que el algoritmo de YouTube nos dé más cobertura tanto en México como en el extranjero. Hasta la vista, querida familia Jackie Power. Hasta la vista. Bye.